Muy buenos días a todas y a todos. Liliana Noble, de Pulso Saludable. Señor presidente, recientemente se presentaron los resultados del OSPI Rank. Esta es una iniciativa del Global Health Intelligence. Esto lo hacen pensando en una iniciativa muy parecida de algo que se conoce OSPI Scope, en donde ellos, a través de identificadores muy bien determinados, hacen una selección de los hospitales que tienen la infraestructura más importante, no solamente el equipamiento a nivel global en la región de las Américas para como tal la infraestructura, sino también qué utilidad se le da a esta infraestructura para el diagnóstico oportuno y el tratamiento oportunos. Por fortuna, los hospitales mexicanos han sido seleccionados con muy buenos números. Por ejemplo, el Hospital Juárez de México es uno de los más reconocidos por una atención oportuna y por tener la capacidad tecnológica de dar soluciones, sobre todo cuando la reconversión por la pandemia de la COVID-19, del SARS-CoV-2. También el Hospital General está reconocido como uno de los mejores hospitales en este OSPI Rank. Por supuesto, el Instituto Nacional de Cancerología y también el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Señor presidente, yo le quisiera preguntar cuál sería el mensaje que le daría a todas las usuarias y los usuarios de estos hospitales nacionales que ahora se posicionan a nivel global como de los mejores estándares y a veces las personas consideran que no tienen la utilidad que deberían. Por cierto, cabe destacar que el Hospital Juárez de México cumplió su aniversario 175 la semana pasada y nos decía el doctor Lugo durante su speech de aniversario que habría que recordar que este es uno de los primeros hospitales que atendió a los heridos de guerra en aquellos inicios. Esa sería mi primer pregunta, señor presidente. Pues la verdad es que el sector público en materia de salud tiene muy buenos hospitales, de los mejores del mundo, nutrición, cancerología, cardiología, estos hospitales que estás mencionando. El problema es que esos hospitales están aquí, en la Ciudad de México. Quizá no debí decir problema, es que ese es el inconveniente. Esto no sucede en el resto del país. Aquí no tenemos problemas para la atención a enfermos. Aquí casi tenemos el 100% de especialistas, pero acabamos de ver Guerrero y es lo opuesto. Está en estado de indefensión la gente en materia de salud. Los centros de salud no tienen médicos, no hay medicinas, no hay especialistas. Y ese es un caso extremo, ¿no? Pero en la mayoría del país tenemos problemas de salud. Desde luego, felicidades, ¿no?, a todos los trabajadores de la salud de estos hospitales de la Ciudad de México y de otras ciudades. Pero lo que queremos es que se tenga este servicio de primera en todo México. Ese es el propósito. Ahora, por ejemplo, se hace la convocatoria para la contratación de especialistas. Aquí se los podría explicar, Zoe. ¿Por qué no ponen la gráfica? ¿Dónde hay más solicitudes?
casi se cubren todas las vacantes en la Ciudad de México, en estos hospitales. A ver, explícalo, porque ese es el problema, o sea, la desigualdad. ¿Sí? Y todos debemos de tener los mismos derechos, las mismas oportunidades. Solamente un conservador diría que no exista Chiapas, que no exista Oaxaca, que no exista Guerrero, y entonces México va a ser mejor. Ni estamos deseando eso nosotros, ni es cierto, porque sin Chiapas, sin Guerrero y sin Oaxaca no tendríamos identidad cultural. ¿Qué seríamos? Uno de los pueblos con más cultura en el mundo es el pueblo de Oaxaca. ¿Qué seríamos como sociedad sin los pueblos con más tradición, con más cultura? Estaríamos inmersos en crisis como en otros países donde no tienen vida comunitaria, donde no tienen la grandeza cultural de México. Pero sí tenemos esto, que es lo que se está atendiendo. Es esta la realidad. A ver. Gracias. Gracias, presidente. Si me permite, solo para acercarme un poquito más. Cuando se decidió hacer la convocatoria a los médicos especialistas de todo el país, una de las primeras decisiones que tomamos fue incorporar a todas las instituciones públicas que requerían de especialistas. Lo primero que habría que revisar es, en el caso de la SINSAE. La SINSAE es la coordinación de los institutos nacionales de salud y los hospitales de alta especialidad. Ahí se concentran efectivamente nutrición, el Instituto Nacional de Cardiología, el INCAN y demás. Y el primer dato que habría que observar es la cantidad. Lo que necesitaban ellos de médicos especialistas pues era menor, es decir, su déficit de médicos especialistas, de vacantes, era muy pequeña si la comparamos, por ejemplo, con lo que se concentra a través del INSABI. Y de estos, por eso se alcanzó este 92%. Son los hospitales que refiere el presidente, que la mayoría están aquí en la Ciudad de México. Ahora, incluso en el caso del IMSS, en el régimen ordinario, el IMSS está presente en donde hay derechohabientes, personas aseguradas, trabajadores asegurados y sus beneficiarios. También tiene de alguna manera mucho más componente urbano, por decirlo de alguna forma. Y ahí vemos cómo se alcanza una cobertura de 31.5%. Pero esta cobertura se alcanzó sobre todo en grandes ciudades también. Entonces, ¿dónde está la situación más grave? Otra vez, aquí y en el IMSS Bienestar. Porque estos hospitales, este sistema, el INSABI más IMSS Bienestar, es el que atiende a la población sin seguridad social. Y estos hospitales entonces son básicos comunitarios, integrales, hospitales más pequeños de 20 camas hasta 40 camas, que son los que están en los municipios más apartados, con mayores índices de pobreza y de marginación. Y también hay que decirlo,
con menos oferta de práctica privada. Son espacios en donde lo único que tiene como alternativa un habitante de estas comunidades o estos municipios es la atención en el servicio público. Entonces, ahí es en donde se demuestra cómo hacia estos lugares es donde se tiene más complicación. Y lo que señala el presidente, la aspiración, el reto es que la misma calidad que se tiene, lo mismo en SINSAE o en otras instituciones, sea la que se le ofrezca y puedan obtener las personas que viven en estos otros lugares. Muchas veces para que alguien de una población lejana pueda recibir atención médica de alta especialidad cuando no tiene seguridad social, pues es viajar a la Ciudad de México, no hay de otra, tener que hacer un transporte que muchas veces nunca se considera que eso cuesta y es también un impacto de gasto de bolsillo. A veces se piensa que el gasto de bolsillo es solo lo que se erogó por parte de una persona para un servicio privado de salud, pero no se considera que todos esos transportes, todas esas movilizaciones con la familia, a veces en estancias prolongadas en hospitales, le cuestan a la gente. Por eso tenemos que ser más resolutivos y que los hospitales que están incorporados hoy en los sistemas estatales de salud, incluso en alta especialidad, pues a la hora de pasar ya a la centralización, al gobierno federal, logremos incrementar su calidad y su capacidad de resolver ahí mismo en cada uno de los estados. Gracias. Señor presidente, un dato que